Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. De igual manera saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, enviándoles un saludo de paz a vos. Bien, hermanos, en esta ocasión he venido a dar un tema el cual pues es una herramienta poderosa que nuestro Dios nos brinda para acercarnos más a Él, para poder nosotros también recapacitar, pero también fortalecernos de manera espiritual, porque es dejar a través de esta herramienta que Dios sea el único que nos dé fuerza, que nos dé también ese momento en donde nosotros recapacitemos de lo que nuestro Dios hace por nosotros cada día de reposo, pero también lo que hace por cada uno de nosotros a lo largo de la semana, a lo largo de toda nuestra vida, en donde realmente tenemos que darle gracias, donde realmente tenemos que razonar si realmente lo merecemos o si realmente Dios se apiada de nosotros y tiene esa misericordia para cada uno de nosotros. Para esto les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Jonás, capítulo 3, para que ahorita, una vez después de leer este capítulo completo, Jonás capítulo 3, les invite a ser partícipes de esta predicación de este mediodía y podamos ver cuál es el tema de este momento. Jonás capítulo 3, en donde dice: y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, y luego el negocio hasta el rey de Nínive. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que habría dicho les habría de hacer, y no lo hizo. ¿Qué nos muestra este capítulo, hermanos? ¿Qué es lo que realmente la importancia de esta herramienta que usó, en este caso, Nínive, esa gran ciudad, habitaba en gran manera por muchas personas? ¿Qué fue lo que todos hicieron para que en este caso Dios no hiciera juicio ante ellos? ¿Qué es lo que aquí ellos tuvieron que hacer? Así es, ayunaron. Pero ¿ayunaron quiénes? ¿Solo algunos? No. Cuando llegó, en este caso, la palabra hacia esa ciudad Nínive por medio de Jonás, todos los que lo escuchaban empezaron a realizar este acto, el cual es el ayuno. Pero no solamente ellos,
como lo vemos en el verso número 5, que nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Pero solamente se quedó en las personas que habitaban en esa ciudad. No. Si vamos más adelante y volvamos al verso 7 que acabamos de leer, nos dice que el rey mismo se levantó de su silla y puso un mandato en esa ciudad, el cual dice que es pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo que tanto hombres como animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Aquí podemos ver que en ese momento el mensaje de Dios entró hasta su corazón, en donde ellos realmente se dieron cuenta que estaban haciendo algún mal, en donde clamaron a Dios, en donde utilizaron esta herramienta tan poderosa que es el ayuno. Pero no solamente se quedó en ellos, sino que también en todos los animales que en ese momento habitaban esa ciudad. ¿Y qué pasó al final? ¿Sirvió esto? ¿Sirvió el ayuno, hermanos? Si vamos al verso 10, nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que habría dicho les había de hacer, y no lo hizo. Aquí vemos la grande misericordia de nuestro Dios, en donde vio ese acto de humildad, esa herramienta poderosa que tenemos, que es el ayuno, donde lo vio en esa gran ciudad y donde realmente vio que sus corazones se convirtieron, y por lo cual lo que había de hacer no lo hizo. Podemos ver la importancia de esta gran herramienta que es el ayuno, el cual es el tema de este mediodía. La Biblia nos narra muchos ejemplos de personajes, tanto en este como en este ejemplo, ciudades mismas enteras que ayunaron y que realmente Dios los escuchó. Dios vio ese acto de humillación y pudo tener misericordia en la vida de cada una de estas personas que así lo hicieron. El ayuno es un acto de fe y de humildad hacia nuestro Dios, en donde también nosotros debemos de entender que Dios no nos pondrá algo que no pudiéramos hacer. Pareciera que fuera algo muy fuerte, algo, un acto difícil de completar, pero Dios sabe la misma capacidad que nosotros tenemos, porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos hizo. Y de alguna manera el ayuno es esa herramienta en donde nosotros podemos acercarnos más a Dios, y no es algo malo. Tal vez allá afuera, aquellos que no conocen la palabra de nuestro Dios, no entienden este gran significado, esta gran herramienta del cual es el ayuno. Porque ¿qué es lo que hace no poco vivimos a finales de marzo? Realmente las personas ayunaban en su semana que ellos creen que no comiendo carne de res, con eso, para eso es ese ayuno. ¿Creen que eso es correcto? ¿Creen que eso es lo que realmente ayudará a acercarse más a Dios? No, realmente, pues ellos, que es una costumbre que ha puesto la Iglesia Católica, en donde pues no se coma a lo largo de esa temporada carne de res. Pero como un tema que nuestro hermano ministro Santiago Lucero nos dio no hace mucho, ¿qué es lo que hacen antes de esta semana? Pues hacen sus carnavales, comen lo que quieran, se sacian de todo lo mundano.
de todo lo malo, y ya después en esta semana hacen ese ayuno, pero es un ayuno parcial, es un ayuno en donde realmente pues no beneficia en nada, no un acto que es vacío, ¿no? Pero nosotros sabemos bien cuál debe de ser ese ayuno que debemos de tener, que tal vez puede ser, sí, a aquellos que no están acostumbrados puede ser algo un poco fuerte, algo un poco desgastante, pero que es algo que no lo tenemos que ver de esa manera, sino es una oportunidad que Dios nos está brindando para acercarnos más a Él. Es un acto en donde nosotros podemos pensar y recapacitar en todo lo que nuestro Dios nos brinda. Muchos piensan que el ayuno es una carga innecesaria, pero realmente es una forma de acercarnos más a Dios y humillarnos ante Él. Nos ayuda a valorar las bendiciones que Dios nos da y a entender lo insignificante que somos si no estamos cerca de Dios, ya que uno, al sentir la necesidad de comer o beber, nos damos cuenta que Dios nos provee de ese alimento y bebidas para vivir. Realmente también es un acto en donde, si nos ponemos a pensar un poco, hermanos, podemos valorar lo que Dios nos da. Podemos realmente pensar en que si no estamos cerca de nuestro Dios, ¿qué es lo que comeríamos? ¿Qué es lo que beberíamos? No tendríamos esas bendiciones que Dios nos da del alimento y del tener agua para beber, o del tener esos frutos en donde podemos extraer su jugo y beberlos. Si no estamos cerca de Dios, no podremos tener estas grandes bendiciones que Dios nos da. Y este acto, esta herramienta que es el ayuno, nos ayuda a entender un poco de cómo sería nuestra vida si en verdad el ayuno lo tenemos que hacer de manera obligatoria porque no tenemos los medios necesarios para tener alimento o comida o para tener algo que tomar. Entonces aquí también podemos ver que este es un acto en donde nos ayuda a recapacitar en todo lo que nuestro Dios nos da, manos llenas, porque es así, hermanos. O a alguno de nosotros que está en este lugar le hace falta algún techo, algo que comer o algo que tomar. No, realmente también es un acto hermoso en donde nos acercamos a Dios, en donde como simples humanos hacemos este acto en donde recapacitamos de todo lo que hemos hecho y de que lo que nuestro Dios nos da. David ayunó para acercarse más a Dios. Este es otro ejemplo del ayuno que de esos diferentes personajes o acontecimientos en donde nos muestra que ayunaron. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 33, verso 13. Salmos, capítulo 35, había dicho 33, 35, verso 13, que nos dice así el Salmo de David: mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Aquí podemos ver esa importancia que los que conocían a nuestro Dios, porque David, ¿ustedes piensan que David fue un hombre justo? Pues sí, hermanos, porque por algo es que Dios lo escogió para que gobernara sobre su pueblo. El rey David, como sabía y conocía a nuestro Padre Celestial, sabía que la única manera en la que podía acercarse cuando se presentaba alguna enfermedad o alguna necesidad, tenía que ayunar para que le brindara a Dios esa fortaleza y para que Dios lo escuchara. Entonces aquí podemos ver también el poder que nos brinda el ayunar, que nos brinda el poder realizar este acto.
Mas sin en cambio aquí podemos ver que David, para poder acercarse a nuestro Padre Celestial, tenía que hacerlo. Pero podemos ver también en otras citas del Nuevo Testamento que no se ayunaba. Más propiamente los apóstoles, cuando se encontraban cerca de nuestro Señor Jesucristo, no ayunaban, por el hecho de que nuestro Dios estaba cerca de ellos por medio de su Hijo divino, de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús regresó a la diestra del Padre, vieron la necesidad de hacerlo. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, del verso 14 al verso 15. Libro de Mateo, capítulo 9, del verso 14 al verso 15, que nos dice: entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo sea quitado de ellos y entonces ayunarán. ¿Están claras las palabras que nos da aquí la palabra de Dios, que nos da aquí el libro de Mateo, hermanos? Está claro el por qué en ese momento los apóstoles que se encontraban cerca del Maestro no ayunaban. Cuando le hicieron este cuestionamiento, los que le seguían a Juan el Bautista le preguntaron, le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos sí tenemos que ayunar muchas veces, pero ustedes no lo hacen? Y nuestro Señor Jesucristo con estas palabras dice que no es necesario porque está Él presente con ellos. El esposo está con Él, es Él, es una representación de figura, en donde realmente Él, encontrándose cerca de ellos, no tenía la necesidad de hacerlo. Pero ¿qué nos dice después la palabra de Dios? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Esto se refiere a cuando nuestro Señor Jesucristo regresó a la diestra del Padre Celestial. Vieron ahora sí la necesidad de ayunar para poder acercarse nuevamente al Padre, esto ya por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos pensarán que tal vez no deben de ayunar por el hecho de que están cerca de Dios, pero acá sabemos bien que esto nada más se refería en ese momento a cuando Cristo estaba a un lado de sus apóstoles y no había esa necesidad de hacerlo. Mas sin en cambio nosotros sí lo tenemos que hacer, hermanos. No hacerlo constantemente, pero sí hacerlo cuando notamos que hay necesidad en la iglesia, porque realmente ha habido esa necesidad. Podemos ver la lista que nuestro hermano Santiago hace unos momentos dio lectura. Esa lista de hermanos que necesitan de nuestro Dios, y realmente si nosotros ayunamos y lo ponemos en oración dentro de este acto, podremos depositar esas cargas, podemos depositar esas peticiones de nuestro corazón a nuestro Padre Celestial de una manera poderosa, de una manera en la que Él nos escuchará y en donde Él, conforme a su bendita voluntad, lo hará. También veamos otro ejemplo en donde Achab, a pesar de su maldad, se arrepintió y se humilló ante nuestro Padre Celestial, ayunando, en donde nuestro Dios se compadeció de él y a pesar de la condena que lo esperaba, tuvo misericordia de él. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 21, del verso 20 al verso 29. Para leer toda esta historia de Achab y poder ver cómo Dios tuvo misericordia cuando realizó este acto de ayunar.
Primera de Reyes, capítulo 21, del verso 20 al verso 29, que nos dice: y Achab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: hete encontrado, porque te has vendido al mal hacer delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Achab todo meante a la pared, al guardado y al desamparo en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció, cuando Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne, y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tishbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues yo, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios oyó el clamor de Acab y vio realmente cómo se humilló delante de él. Sí lo hizo, y por eso tuvo misericordia de él. A pesar de lo que aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, que fue abominable, que realmente él pecó contra uno de los primeros mandamientos hacia nuestro Dios, que es el de tener ídolos. Él realmente era alguien malo. Pero a pesar de eso, cuando oyó esa penitencia, que le esperaba ese castigo, que le esperaba a él, ¿qué es lo que hizo? Rasgó sus vestidos, puso saco sobre su carne y ayunó. Y durmió en saco y anduvo humillado. Se humilló delante de nuestro Dios. Y entre todo eso nos muestra que ayunó, porque sabía que el ayuno es una herramienta en la cual Dios podría apiadarse de él, en la cual podría tener misericordia, y así fue. A pesar de su maldad, Dios vio cómo se humilló, y en ese momento él tal vez no pasó por todo ese castigo que Elías le había dicho, pero sí tuvo que pagar en este caso su descendencia, como lo dice al final, que en los días de su hijo sí traeré el mal sobre su casa. Pero a él lo vio humillándose, y por eso es que le tuvo misericordia. También podemos ver cómo el ayuno ha ayudado al pueblo de Israel a ganar victorias, a derrotar ejércitos. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 20, del verso 3 al verso 4 y el verso 24. Perdón, 2 de Crónicas, creo había dicho otro libro. 2 de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del verso 3 al verso 4, primeramente, que nos dice: entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová,
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Primeramente detengámonos aquí. ¿Cómo es que Josafat tuvo temor? ¿Y qué es lo mejor que pudo hacer? Clamar a nuestro Dios, pedirle y también ayunar para que su oración fuera escuchada. Y así también hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Para qué? Porque en ese momento pues tenían una situación complicada en donde pues ejércitos enemigos pues iban realmente a apoderarse de la tierra de Israel. Y lo mejor que pudo hacer Josafat fue eso: clamar a Dios, ayunar y pedir que todos los demás lo hicieran. ¿Para qué? Para que ahora sí vayamos al verso 24 y veamos qué fue lo que Dios hizo por ellos. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, mas he aquí yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Entonces aquí podemos ver también lo poderoso que es esta herramienta. Regresemos un poco al caso de Acab. Si él solo ayunó para pedir por su vida de que todas esas cosas no le fueran hechas, y Dios tuvo misericordia, ahora pensemos en el poder que ha de haber tenido ese acto del ayunar, porque todo Judá lo hizo así. Y vean la respuesta inmediata de nuestro Dios, que cuando ellos miraron hacia donde se deberían de haber encontrado a ese ejército enemigo, los vieron ya muertos a todos, los vieron ya derrotados, porque Dios había escuchado su clamor y había visto cómo se humillaron delante de Él para poder pedirle que Él se hiciera cargo de esa batalla. Ayudar nos ayuda a buscar la voluntad de nuestro Dios cuando no sabemos qué más hacer. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 9, del verso 6 al verso 9. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del verso 6 al verso 9. Hechos capítulo 9 del verso 6 al verso 9, que dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. En aquel momento, cuando Dios escogió a Saulo para que fuera a predicar, tuvo que en primera instancia mostrarle el camino que debía de seguir. Y pensemos un poco en la desesperación que en ese momento llegó a tener Saulo, que posteriormente fue llamado Pablo. Veamos un poco el contexto en donde él no veía, en donde él realmente escuchó la palabra de nuestro Dios, y en donde él exclamaba y le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Pongámonos un poco en el contexto en donde él estaba perdido, en donde él realmente quería saber qué es lo que nuestro Dios quería que él hiciera para que le fuera de vuelta, en este caso, la vista, para que le fuera de vuelta la salud.
de vuelta esa fortaleza que él tenía, porque eso sí, cuando él se llamaba Saulo y perseguía a la iglesia de Dios, era con mucha fortaleza, y realmente él, pues podríamos pensar que era vigoroso, que era fuerte, porque tenía esa fortaleza para poder perseguirlos. Mas cuando nuestro Señor Jesucristo, le dice: ¿por qué me sigues? ¿Por qué atacas a mi iglesia? Es ahí donde él entiende, a pesar de esto que tuvo que padecer, él entiende que era por alguna causa, y por eso es que en ese momento se encontraba desesperado, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Y podemos ver que entre esa desesperación, lo mejor que pudo hacer fue no comer y no beber, sabiendo que ayunando Dios podría escuchar su clamor. Y así fue, sí, porque tuvo que padecer estas cosas Saulo para que después entendiera el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, comprendiera las palabras del Mesías y pudiera ahora él defender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si él no hubiera pasado por esto que él padeció, él no hubiera entendido la importancia que era el doctrinar y el poder esparcir la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través del mundo. No pudiéramos nosotros haber tenido la palabra de nuestro Dios en estos momentos si Saulo o Pablo no hubiera pasado, no hubiera padecido por esto. Mas sin en cambio aquí podemos ver que en el verso 9 nos dice que no comió y no bebió por 3 días, sabiendo que Dios escucharía su oración y que le diría lo que él tenía que hacer. Es ahí donde nosotros también tenemos que agarrar este ejemplo de cuando nosotros realmente no sepamos qué hacer, podemos utilizar esta herramienta, podemos ayunar, podemos orar, podemos exclamarle a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo lo que debemos de hacer y lo que esté bajo su bendita voluntad. Pero también hay que saber ayunar de la manera correcta, haciéndolo con conciencia, buscando con oración y estudio reforzar el ayuno, ya que si se hace solo por cumplir o buscar algo egoísta, este tipo de ayuno se convierte solo en lo que se le conoce allá afuera cuando pues hay un gobierno que no cumple, en este caso lo que ellos proponen, pues son las famosas huelgas de hambre que pues vemos que maestros, que doctores realizan. Hay que saber diferenciar entre esas huelgas de hambre que hace el mundo para buscar algo egoísta, para buscar un beneficio propio, a el ayuno realmente verdadero que nos va a ayudar a realmente a sobrepasar las adversidades que nosotros tenemos. El ayuno no debe de ser por espectáculo o una prueba de espiritualidad, mas debe hacerse en secreto, discretamente, sin que todos lo sepan, cuidando la forma en la que lo tomamos. También no es bueno hacerle saber a toda nuestra familia que tal vez no conozcan la palabra de nuestro Dios, decirles: es que estamos ayunando porque es algo bueno, pero lo estamos haciendo, si lo vemos en un contexto, lo estamos haciendo nada más para que nos volteen a ver y digan: pues véanlo, está ayunando. Pero sabemos bien que hay ejemplos también de personas que lo hacían simplemente para que los vieran, simplemente para que los señalaran y los enaltecieran, diciéndole: ¿sabes qué? Él está ayunando, ve nada más cómo es cercano a nuestro Dios. También hay que tener cuidado, hay que ser discretos cuando lo hacemos. No hay que hacerle saber a todo el mundo que lo estamos haciendo, porque es un acto personal, es un acto entre nosotros
y nuestro Padre Celestial. No es algo en lo que los demás deban que enterarse, que tal vez sí lo noten, pero una cosa es que ellos solo lo noten y otra cosa es que nosotros lo estemos anunciando por todos lados. Vayamos a Mateo capítulo 6, del verso 16 al verso 18. Mateo capítulo 6, del verso 16 al verso 18, que nos dice: y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aquí podemos ver estas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos da. El cómo debemos de ayunar, no estar todos desarreglados o deslineados, aparentando que estamos ayunando. No, el ayuno también nos debe de fortalecer, porque si estamos dejando de alimentarnos físicamente de alimento y de bebida que tal vez nuestro cuerpo necesite, pero debemos de demostrar la fortaleza que ahora nuestro Dios nos debe de dar. No debemos de ser, como lo dice, como aquellos hipócritas austeros que demudan sus rostros, que hasta se ven más pálidos de lo que realmente son, para que los demás los señalen y digan: pobre, está ayunando. No debemos de parecer eso, debemos de arreglarnos, debemos de también seguir siendo o actuando normal, porque sí, tal vez no tenemos la fortaleza física, pero tenemos la fortaleza espiritual de nuestro Padre Celestial, y es ahí donde debemos de demostrar esa fortaleza que Dios nos da, no aparentando que estamos débiles por el ayuno. Para esto, para realizar un ayuno eficaz, se recomienda complementarlo con 3 puntos importantísimos. Primeramente, estudiar la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Que nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Primero tenemos que estudiar la palabra de nuestro Dios para poder acercarnos a Él. Y qué mejor manera de hacerlo cuando estamos ayunando, para que nos dé la fortaleza espiritual que necesitamos. Segundo punto, meditar o razonar en su palabra. Salmos capítulo 119, verso 15. Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No solamente es estudiar la palabra de nuestro Dios, sino también es meditarla, razonarla, comprenderla, guardarla, entenderla. Porque realmente, si estamos haciendo este acto, humillándonos delante de nuestro Dios, también debemos que meditar con qué fin lo estamos haciendo. No con un fin egoísta, mas sí con un fin para aquellos que tienen alguna necesidad, o también para que nosotros seamos perdonados por lo que hemos hecho mal ante nuestro Dios. Y finalmente,
El punto número 3, y que creo, a mi parecer, es el más importante, la oración. Vayamos a Mateo, capítulo 21, verso 22. Mateo, capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si nosotros pudimos ver cómo el pueblo de Judá, al ayunar, Dios los escuchó y les ayudó a vencer a ese ejército. O en el ejemplo de Acab, donde él ayunó, donde rasgó sus vestidos y donde él se humilló delante de nuestro Dios, oyó su clamor y lo perdonó y tuvo misericordia en él. Ahora complementemos esto, que es esta herramienta del ayuno, si lo complementamos con esta oración que es también una herramienta poderosa que tenemos que tener habitualmente en nuestra vida, podamos darnos cuenta entonces del poder que nosotros podemos tener para que nuestro Dios escuche nuestras oraciones, para que nuestro Dios nos ayude en nuestro camino y que se haga su bendita voluntad. Si el ayuno se hace de la manera correcta, Dios nos fortalecerá en el acto. Vayamos a Isaías capítulo 58, verso 8. Libro de Isaías capítulo 58, versículo 8. Isaías 58, 8 nos dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí, ¿a qué se está refiriendo Isaías, el profeta Isaías? Al ayuno. Si vemos en los versos 6 y 7, aquí nos dice cómo es que nosotros debemos de presentarnos cuando estamos realizando este acto. Debemos de dejar ver nuestra salud, nuestra fortaleza, porque estamos haciendo un acto para nuestro Dios. No lo estamos haciendo para las personas, es para el Padre Celestial. Y entonces el Padre Celestial nos podrá dar de esa luz inmensa, nos podrá proteger, será nuestra retaguardia, como lo dice este verso, el número 8. Nosotros no tenemos que aparentar debilidad en este acto. Debemos de ser fuertes, debemos de demostrar que Dios está con nosotros, porque realmente así lo es. Repitiendo un poco lo que les decía al inicio del tema, Dios no nos pondrá algo que no podamos hacer. Lo podemos hacer porque también nuestro Señor Jesucristo ayunó, y ayunó más días. Y yo me pregunto si realmente nosotros podemos ayunar el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Podíamos durar tantos días en ayuno. ¿Lo lograríamos, hermanos? Solamente aquel que estaba cercano a nuestro Dios, que era su Hijo unigénito, aquel que se había preparado toda su vida para realizar ese acto. Por eso es que Él demostró el estar en ayuno tantos días, porque realmente Él tenía esa fortaleza. Y realmente pienso yo que en ese momento sus apóstoles tal vez se preocupaban por los tantos días que nuestro Señor Jesucristo ayunó, pero yo creo que cuando lo veían fuerte, cuando lo veían con esa determinación de hacer ese acto para nuestro Dios, yo creo que hasta se sorprendían de la fortaleza que nuestro Señor Jesucristo tenía. Entonces nosotros también debemos de hacer ver esa fortaleza en este acto.
Finalmente, el ayuno adecuado nos ayudará a cosechar grandes recompensas, tanto físicas como espirituales. Porque a pesar de que en este momento meditemos en su palabra y realmente valoremos las bendiciones que Dios nos brinda, también lograremos recompensas grandes al realizarlo de manera cotidiana, de manera más pronta. Porque realmente hemos visto, y yo al menos sí he visto, que cuando se ayuna y se tiene algún problema tanto en la iglesia o en el hogar de algún hermano o en la salud de alguna hermana, yo he visto esa fortaleza que Dios brinda, esa misericordia y ese poder para solucionar cualquier tipo de cosa. Entonces, hermanos, no tomemos el ayuno como algo pesado, sino es un medio en el cual, una herramienta con la cual nosotros podemos ser cercanos a nuestro Padre Celestial, fortalecernos también nosotros espiritualmente y por sobre todo clamar a Dios por cosas que en este momento tal vez algún hermano o la propia iglesia necesite. Espero me haya dado a entender, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.